¡A parar para avanzar! ¡Viva el paro nacional! ¡A parar para avanzar! ¡Viva el paro nacional! Somos tan diferentes, vos sos platea y nosotros popular. Hasta la gente puede notar que la misma la manera de pensar. Bueno, hola a todos. Los saludamos en este primer podcast de Ya viene la manada, Aullido Nacional. Se va a llamar este espacio. ¿Y por qué este espacio de podcast? Pues porque simplemente a veces necesitamos hablar de lo que nos plazca y de lo que creamos que es necesario y hablar cuando se requiera y escucharnos también cuando se requiera, sobre todo en este momento que estamos pasando como país y como planeta también. Y pues hoy en esta primera emisión de Aullido Nacional vamos a hablar justamente sobre Colombia y el fútbol. ¿Sí? Nos hacemos la pregunta, ¿será que es que acá la pelota sí se mancha? ¿Será que sí se está manchando con todo lo que está pasando ahorita en el país y pues con la reciente, muy reciente y actual participación de la selección Colombia en la Copa América? Un poco siempre se habla cuando uno se refiere a la selección Colombia de las cifras, ¿no? Y cómo está el tema de los puntos y de las posiciones, quién va a jugar y a quién va a poner Reinaldo por tal parte. Pero hoy las cifras también nos hablan de una realidad muy concreta en Colombia, y es que en medio de que se juega la Copa América y que se jugaron algunos partidos de las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, pues hemos estado nosotros acá en el país en paro nacional, como todos lo sabemos. Justamente el lunes de esta semana, el 28 de junio, la ONG Temblores confirma que del 28 de abril al 26 de junio hemos tenido al menos 4.687 casos de violencia por parte de la fuerza pública en medio del paro nacional. Esto sin contar los casos de desapariciones, 44 homicidios en donde presuntamente el agresor es un miembro de la fuerza pública, más de 1.600 víctimas de violencia física, 82 víctimas de agresiones oculares, más de 2.000 detenciones arbitrarias. Entonces, bueno, estas son las cifras de las que también nos toca hablar a nosotros como colombianos eh, y preguntarnos por qué parece que el gobierno nacional está atacando con toda su delantera la manifestación ciudadana, pero flaquea en la defensa y en la defensa de la vida. Entonces, bueno, estamos hoy aquí con Leo y con Oscar. Quien les habla es María. Y vamos entonces a estar hablando de esto, y yo quisiera como que empezáramos a tocar este tema preguntándoles a ustedes, pues, cómo es ver fútbol, cómo es ser futbolero en un país como Colombia. Entonces, no sé si empezamos contigo, Leo, que nos cuentes. Buenas. Hola, hola, María Alejandra, ¿cómo vas? Bien, Leo. Bien. Pues, a ver, yo quería como, bueno, hablar de dos cosas, pero siéntanse libres de decirme, de interrumpirme cuando quieran. Pues yo tenía dos referentes básicos de cómo es ser futbolero en Colombia, Ajá. pero digamos como que lo puedo agarrar en una sola cosa, y es que es violento. Lo primero, digamos como la primera cosa que uno tiene que decir. Yo cuando salí del país y cuando empecé a hablar con otra gente, hay una generación como que tiene como 40 años, 40 y pico, 50, y que conoce el fútbol colombiano por la selección de los 90. Sí. Y es una cosa muy marcada lo que tienen en la mente, y es, bueno, Higuita con el Escorpión, tienen a Valderrama, pero tienen a Andrés Escobar. Y es una cosa como que al parecer está metida en la mente de todas las personas, o sea, de los futboleros del mundo, no solo de Colombia. Y eso uno, digamos, como que vio eso tan chiquito o que ni siquiera lo vio, como que no lo siente, pero la violencia agarra el fútbol, ¿no? O sea, digamos que agarra todo en Colombia, pero obviamente agarra todo, y me parece que ser futbolero en Colombia tiene algo de violencia, ¿no? Y eso es bien complicado. Y pues obviamente
el barrismo y las situaciones que se dan en Colombia dan para que todo todavía sea muy violento, para que ese hooliganismo, esas barras bravas, pues no se hayan superado. Y ese es como el lado feo, ¿no? No sé a ustedes qué les parece. Hay otro lado que es como ya mucho más alegre y que tiene que ver con ese mismo descontrol y violencia, pero también con la alegría y la fiesta y el desenfreno, que a mí me parece que ser futbolero aquí, por ejemplo, es muy diferente que en Europa y cómo se ven los partidos y cómo se celebran con toda violencia, ¿no? Oscar, Sí, hola Leo, hola María. Mientras escuchaba a Leo pensaba que estos días de Eurocopa, que de hecho la veo en página pirata, que hace parte de ser futbolero en Colombia, también es como buscar páginas piratas para ver fútbol, porque el fútbol pues está muy asociado a estar privatizado y a tener como altos costos. Entonces yo veía como a los europeos, digamos, tan tranquilos viendo fútbol y me parecía medio raro como esos veranos todos vacacionales y pensaba que ver fútbol así debe ser extraño, como intentarlo ver tan separado de lo político, porque en Colombia, y pues el fútbol en general, pues sí está muy conectado a lo social. Esos intentos de FIFA de cortar las intervenciones políticas en los eventos, pues es una muestra que el fútbol sí es político, pero más allá de ello pareciera que en Colombia sí está totalmente ligado como a la situación social y eso pues francamente sí lo vivo como medio desde la amargura. La realidad nacional me hace anestesiarme en esa medida como que no puedo ir rápido a la euforia con los partidos de fútbol porque siempre uno tiene como que en las tripas malas noticias, como que, como que siempre está ahí la sombra de la Colombia matándose, uno no puede como ver bien fútbol, ¿sí? Como el ejercicio de unos hombres o unas mujeres golpeando como el balón. Y sí, yo creo que ser futbolero en Colombia es como estar contaminado. Sí, es de violencia, sí. mm, sí estaba pensando ahorita en lo que nos decía Leo, como, como esas dos formas de violencia, o sea, es decir, hay un punto en el que la realidad nacional permea el fútbol, que es lo que pasó con Andrés Escobar, ¿no? Y lo que pasó también, lo que ha pasado también con las amenazas a los árbitros en su momento. Em, entonces es una violencia que permea propiamente la práctica del fútbol. Y también uno como espectador entonces vive la violencia no solamente como viendo el reflejo de lo que pasa en el país como en la cancha, sino también justamente esa experiencia de vivir el fútbol que estaba diciendo Oscar ahorita, y es que, bueno, pues yo no sé qué se sentirá ser de otro país en donde los problemas sociales básicos están resueltos y uno puede pues justamente disfrutar de un partido de fútbol y no tener ahí como atravesado en la garganta pues tantas cosas que pasan, ¿no? Y tantas injusticias, porque pues también la participación de la selección y en general como la realización de la Copa América, pues ha estado también muy cuestionada por todo el tema de la pandemia y el manejo de la pandemia en América Latina, pues porque los gobiernos acá tampoco se ocupan de eso. Y entonces en Brasil estaba como el cuestionamiento, bueno, ha estado como moviéndose entre el primer y el segundo puesto de más muertes por coronavirus en el mundo y se está haciendo la Copa América ya. Y entonces uno también se hace preguntas y eso también pues nos indica que el fútbol de todas maneras es un tema social, ¿sí? Más allá de que muchas veces en los medios de comunicación se limita como el análisis deportivo y al fútbol por el fútbol y como simplemente el deporte, pues bueno, es también como un fenómeno social. Sí, no, obvio. Y aparte hay como otro fenómeno y es como la violencia alrededor del fútbol, pero no precisamente en el estadio o no precisamente como consecuencia
pues de la política, pues que siempre pasa acá, ¿no? Pero la violencia, por ejemplo, cuando gana un equipo, o sea, los días más violentos en Colombia son como el Día de la Madre o cuando Sí, gana la selección, ¿sí? O sí. Navidad, cosas así, es así como, yo no sé, o sea, o de pronto a uno no le toca tan directo o no sé si es que uno está muy acostumbrado, pero es una cosa violentísima, o sea, de tarago y de peleas entre vecinos y entre hinchas y aparentemente entre familia, porque el peor día es el Día de la Madre, pero bueno, eso es paralelo, ¿no? Pero es terrible, o sea, es una violencia gigante, o sea, está como política, está dentro del estadio, pero también está al lado, está en la tienda y está en la casa y está en, o sea, está en muchos sectores. Lo que dice Alejandra siempre es una pregunta como que uno se hace de colombiano, ¿no? Ay, qué bonito, o sea, ¿cómo será vivir en un país serio, ¿no? Donde usted se pueda sentar a ver fútbol en la calle, digamos, ¿sí? A tomarse una cerveza y no lo maten, no lo roben, no se peleen, o qué sé yo. Debe ser bonito, ¿no? Sí, debe ser una chimba uno poder ver fútbol y estar en general en la vida tranquilo. Y, y que la selección Colombia, digamos, esta violencia asociada al fútbol de la que habla Leo, pues sí, también se extiende como a los clubes nacionales y a las ciudades, eh, pero a mí me fastidia un poco esa euforia que genera la selección Colombia. Eh, es decir, es un estado eufórico, no es un aliento constante, pensando en la intensidad con la que se vive el fútbol en Argentina o en Uruguay o en otros países. eh, y como que es sacar pecho violentamente de un fútbol que no tiene nada como de nacional, o no sé cómo decirlo, o que está igual de desintegrado a lo Sí. nacional. O sea, es como, uy, qué emoción, mi Es James, que que nunca este sigo, país no no es sé dónde futbolero, juega. es que este país no es futbolero. O sea, es decir, hay mucha gente que eso, que saca pecho por la selección, pero, pero no, ¿cuánto quedó Millonarios hace 2 fechas? No les importa. O sea, es una cosa ahí rara, ¿no? Porque la selección genera eso, pero yo creo que ahí va a su merced, o de pronto, no sé, pero sí, o sea, usted en Argentina tiene un equipo de toda la vida, de las casas, usted lo sigue, tal, y la selección aún peor, pero aquí es una cosa rara, como que es plan familiar ver la selección, pero la gente no es que sea como fanática del fútbol, o yo no sé si es que a mí me parece, o es lo que pasa en mi familia. No, a mí también me pasa y también, como no entiendo unos estados de ira en los que la selección, o sea, asociados a la selección Colombia, en gente que no la ve seguido, me parece extraño, ¿sí? Es decir, me parece que correspondería más un estado de defensa de algo, si, digamos, uno es un hincha constante de un equipo, pero como la importancia que adquiere la selección cada vez que juega, cuando en general uno es indiferente a ella, parece algo muy extraño, como una manera toda Como rara burda, de, parca, sí, fea de ver sí, fútbol, sí. sí, Eso, sí, sí, eso, sí. eso en el argot yo le diría que eso es el hincha de radio, ¿no? El, el que cuando juega un partido importante, por ejemplo, está el hincha que, uy, puta, Santa Fe juega no sé, un partido de la Suramericana, de la Libertadores, y entonces, o la gente que cuando Millonarios ahorita, mi trabajo se llenó de camisetas azules cuando Millonarios pasó como a la semifinal. Pero yo decía antes, no, pues les salió el amor, o sea, les creció el amor ahorita. Y uno es como, ay, eso es como raro, obviamente, a uno que como que medio trata de seguir, medio trata de estar, le parece como raro. Y lo que, sí, sí, es lo que en el estadio se conoce como el clasiquero, pero ahí me parece, como les venía diciendo, más raro con la selección Colombia y es como sacar pecho de una selección de fútbol cuando en general soy apático a la selección misma y Sí. hay un contexto de mierda que, que no sé si a todos nos ocupa, o sea, a todos nos debería ocupar
y es decir, como me grito un gol desaforadamente de la selección cuando ignoro 3 meses de entrenamiento a sus jugadores, cuando ignoro qué se vive en hace dos, o sea, qué se vive en el país hace 2 meses. Sí, y eso me hace pensar que como el asunto de los nacionalismos y las selecciones de fútbol, porque eso también podría ser disidente como del nacionalismo colombiano, ¿no? Digamos, haciendo la salvedad de que no es una defensa ni tampoco, bueno, no, que no es una defensa de los nacionalismos, pero sí como, digamos que no se puede desconocer que hay unos elementos ahí sociales, culturales y simbólicos que le hacen a uno sentirse de unas maneras respecto al territorio del lugar en el que vive. Em, y una de esas expresiones, pues sí, suele ser el fútbol. Y yo veía esta semana el partido de Inglaterra contra Alemania. Y em, la hinchada de Inglaterra estaba ahí como remetida en el partido, sí, también con el rival, que seguramente tendrá como unas implicaciones políticas e históricas de los dos países, pero parecía y se notaba como que se estaba jugando más que un partido de fútbol, ¿sí? Como que hay unas envergaduras ahí nacionalistas que florecen a veces, y que pasa, por ejemplo, acá, yo lo he notado sobre todo en los partidos contra Venezuela, eh, pues hay mucha gente que es muy xenófoba acá en Colombia y la migración pues ha hecho también que eso se exacerbe. Y yo he notado a veces en los partidos contra Venezuela que florece como un tipo de nacionalismo xenófobo ahí extraño, específicamente con esa selección. Y también con las otras elecciones lo que pensaba era como, no sé si uno pudiera hacer como una lectura del entendimiento de lo nacional a partir de cómo se vive el fútbol con la selección Colombia, ¿sí? Y es como, em, pues hasta qué punto como esas cosas que me hacen sentir ese nacionalismo por Colombia realmente están como metidas en mí o no, o si simplemente es como un partido y ya, así como lo que pasa en Colombia es algo que pasa y ya, ¿sí? Simplemente. Uy, pues, es que ahí sí la tiraste al ángulo de verdad. O sea, a mí me parece difícil hacer esa lectura como, uff, cómo se vive el fútbol, tal, 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 pero evidentemente hay un reflejo, hay cosas que son, seguramente son propias, pero digamos, yo qué diría, nacionalismo, fútbol, xenofobia, eh, y una especie como de, pues de lo que ya hemos hablado, violencia, pero violencia cómo y en dónde. Digamos que yo creo que son elementos particulares como al fútbol y a ese fútbol de selecciones y al fútbol tan de siglo XXI tal vez, no sé, tal vez incluso al de siglo XX, pero es que en Colombia yo creo que la particularidad es que siempre es como una exacerbación de esa violencia y de esa muerte, ¿no? O sea, puede que, yo no creo que Colombia sea el único país donde la gente eh, no sea tan futbolera, igual siga la selección, por ejemplo. Yo creo que eso pasa en más de un país, sobre todo de pronto aquí en Latinoamérica, tal vez en África y en Asia. Yo creo que pasa, en el cono sur tal vez no pasa, en Europa tal vez no pasa, pero creo que de pronto sí puede pasar. Pero lo que me parece muy particular de acá es lo que ya hemos venido hablando. La violencia por todos lados, la sangre, el reguero de sangre por todos lados tan terrible. Y como y también lo descuidado, porque es que todo pasa dentro del reguero de sangre, ¿no? O sea, pasa el fútbol, pasan los otros deportes y le pasa la vida a uno viendo muertos y como que confrontando, esquivando o acostumbrado a esa violencia. No, no sé. Ya, es que ya uno ya se va al nacionalismo y yo empiezo a enumerar las razones por las que el nacionalismo apesta. Eh, Estaba pensando mientras el Leo hablaba que, digamos, como o sea, reconocer cuáles, o sea, qué refleja la selección Colombia y si es un reflejo social. El fútbol en Colombia es un reflejo social y que comparte, digamos, con otros tipos de fútbol. Es decir, si este asunto nacionalista que Leo reconoce en otras elecciones, también pasa en Colombia, que es lo propio de Colombia, o sea, como la selección Colombia que tiene de raro, como cuál es la manera, qué es lo raro en cómo se vive el fútbol en Colombia. Y entonces pensaba en que si la selección sí tiene este asunto
de estas tendencias mediáticas que se hacen en Colombia, y es, por ejemplo, encuentran un bebé abandonado y después encuentran cientos de bebés abandonados. ¿Sí? Alguien se cae en un hueco y después se encuentran un montón de personas que se caen en un hueco, ¿sí? Y pareciera como que simplemente hay muchos bebés abandonados y que lo que se hace, o sea, que más se vuelve un objeto noticioso esto, no que sea como una noticia inusual dentro de un contexto tan violento, porque aparte, digamos, el paro mismo fue tratado distinto. Ahí sí no fue como el escándalo mediático de vea cómo se pierden este montón de ojos o mueren este montón de estudiantes. Y entonces pensaba que la selección sí genera como unas euforias, digamos que no sé si comparten otros países, pero sí muy cultivadas por los grandes medios en Colombia, ¿sí? Como la selección se vuelve todo un evento para las cadenas privadas nacionales de televisión, igual, y después pasa rápido, y como que pasa rápido al olvido, no sé cómo decirlo. Igual que los casos de los bebés en las bolsas o de cualquier cosa, y pensaba como ese fogonazo y ese regreso. No sé si es así en otros países, pero en Colombia pasa con la selección y con asuntos sociales. Y, y ya pensaba eso un poco y pensaba que si la selección Colombia eh, fuera el reflejo del país, sería mucho peor. O sea, sí, sería peor, estaría, Totalmente de sí, o acuerdo. sea, creo que o sea, estaría peor, estaríamos aún más condenados a perder. Lo que sí siento que la selección refleja, entre pues, muchas otras cosas como el desastre dirigencial, la violencia, una como diversidad étnica, es el asunto de estas personas que se van de Colombia, porque en Colombia no hay oportunidades, también es como una situación del fútbol latinoamericano, y forjan sus carreras afuera. Entonces, pues si uno ve como esa alineación o los jugadores que pueden enfrentar a Uruguay en el próximo partido, estos tipos todos se fueron a hacer sus carreras en Europa, y pensaba que más allá de que Europa es como el centro de la élite del fútbol, pues también le pasa a un montón de personas que se van de Colombia, porque en Colombia, digamos, no están las oportunidades para brillar en un montón de escenarios. Usted creo que viajó, Leo, ¿no? Se fue también de Colombia y pasa en el deporte, en el arte, y ya pensaba que eso sí es un poco un reflejo pues, de Latinoamérica y de Colombia. Con toda, o sea, es que es esa cosa como de cuando le preguntan a uno que por qué Colombia no progresa y que si es que son los colombianos, y no, o sea, es que los colombianos están vivos y hacen cosas y triunfan y viven felices a pesar como de su contexto, a pesar de Colombia, o por contradictorio que suene. O sea, uno ve y digamos, y creo que es muy evidente en los deportes y como en X campos académicos, como que llega un man al que el Estado nunca le dio una cicla y gana el Tour de Francia, ¿no? Llega un man al que, como a Quintero, que le mataron el papá, que se fue súper joven, que si no fuera por el fútbol no tendría otra oportunidad y es goleador en otro país, en otra liga, gana un montón de plata, etc, etc. O sea, yo sí creo que, o sea, que tiene toda la razón y que es muy deprimente, ¿no? Como muchas de las cosas que tienen relación con Colombia. Hay una cosa que yo rescato de lo que decía ahorita Oscar, como del manejo mediático de la selección Colombia respecto al actual paro nacional. Y es que, bueno, o sea, no sé, me da la impresión como de que siempre se ha utilizado el discurso de, bueno, al menos una alegría, ¿no? Como que la selección Colombia nos dé una alegría en medio de, ¿sí? Eh, pues considero que mediáticamente siempre se ha utilizado así. Y ahorita particularmente en el contexto del paro, yo percibo, no tengo cómo sustentar esto, pero esto es como una percepción simplemente, que hay como una maduración respecto a eso, ¿sí? Que un poco es decir como no, o sea, creo que no estamos para que nos digan, eh,
menos mal una alegría, ¿sí? O hay otra tristeza en medio de estas tristezas, ¿sí? Como ese uso anímico de la selección Oye, Colombia, es como, horrible. no sé ustedes cómo lo ven, no sé si ustedes también perciben esto o cómo han sentido que la gente ha recibido ahorita los partidos de la selección, pues en medio de este contexto. Pues mira, y a mí me parece que está de ese lado, pero es evidente que la alegría no es igual, o sea, ni el entusiasmo, o sea, no es como esa locura que a veces pasa que el país se paraliza por el partido de la selección, y me parece en medio de todo una cierta buena señal. Obviamente está el que dice, así como tú mencionas, no, pues que por lo menos entonces en medio de tanta vaina con los vándalos o que no se puede hacer nada, y también yo creo que está el que quiere, el que trata de hacer ese entusiasmo, el que va y pone la bandera, pero no está pasando. Y no está pasando de que la gente sale, de que se celebra, de la borrachera. Y yo no sé si eso sea buena señal. O sea, que no estemos tan locos por el fútbol ahorita, porque es que no da para eso. No, Pero para pues, eso. Y también la gente, o sea, tantas personas en serio, digamos ahorita con la situación económica tan dura que está, es que estaba haciendo como una comparación en mi cabeza del Mundial de 2014, que yo creo que a todos nos quedó como impresa la sensación de felicidad de la selección, no solamente porque había clasificado y le estaba yendo bien y estaba Peckerman, sino también porque el país, comillas, bueno, no, comillas no, el país sí estaba mejor económicamente en ese momento, ¿sí? Y también estaba como la esperanza de la paz. eh, Obviamente sin que esto pues, se desconozca el montón de problemas sociales que tiene Colombia y que obviamente no se reúnen en el acuerdo, ¿no? Pero también simplemente pensaba que los contextos sí terminan a uno como haciéndole vivir las cosas de manera distinta, ¿no? Y yo recuerdo en ese momento así como esa noción de esperanza del país, ¿no? Como, uy, como que sí estamos firmando un acuerdo y sí está pasando algo, y si trajeron a un profe extranjero por primera vez, que era el profe Peckerman, y nos está yendo como bien, y está James y estos nuevos chinos que están jugando bien, y como que eso sí se unían en una sensación, o pues por lo menos a mí me pasó, ¿no? No sé si a ustedes, en una sensación particular sobre ese momento justo del país y la selección Colombia. es que no se sentía uno Escuchándote, tan mal gritando el gol, así como decía Oscar, ¿no? Siga. sí, sí, escuchándolos, también pensaba que, no, o sea, yo creo que sí es un buen síntoma que nos parezca raro que el fútbol continúe en este contexto de paro, porque también pensaba como ese constante estado social horrible en Colombia pareció desapercibido en estos años en los que Santos fue presidente y Peckerman el director técnico de la selección, que igual fueron años terribles también, ¿sí? Es decir, y sí había una esperanza, pero siento como que el paro, este paro especialmente ha hecho notar que, que, que no se puede ver fútbol tan cómodamente. Me parece que es un buen síntoma, que era de lo que hablaba Leo. Igual yo estoy con ustedes en que se gritaban los goles distinto en medio del proceso de paz. Y también en este escenario sí me da mucha esperanza en términos futboleros ese entendimiento que tuvieron los jóvenes del fútbol como escenario o plataforma que visibiliza las protestas nacionales. Si yo siento esperanza por algo es pensar como en los jóvenes en Barranquilla que alteraron los Juegos de Libertadores de América y de Junior. Bellísimo. También la primera línea en Cartago, compuesta por barras de eh, Cali, Nacional América o Cali América Nacional y Millonarios, creo. O sea, y entonces ya como que cada vez que programaban un nuevo partido de Libertadores allá en el Romelio Martínez, todos estábamos esperando que otra vez llegaran los jóvenes y que en las noticias internacionales futboleras, como se diera cuenta de que en Colombia no se debía jugar por la situación social que se vive, y eso sí me llena de esperanza, porque aparte es una comprensión del fútbol que va más allá
porque hay unas comprensiones medio limitadas, siento yo, del fútbol. ¿De qué hablo? Por ejemplo, no sé, de las personas que igual se alegran de que la selección Colombia pierda. Y también es más medio raro, es decir, como, bueno, igual encontrar esas conexiones directas de este gobierno con esos 11 manes que se van a parar frente a Uruguay el siguiente Sí, partido y decir como, ay, ojalá pierdan también es, bueno, medio raro, o sea, como, sí. sí, como, Pero ok, igual es que, válido, ¿no? Pues yo Sí. creo que a ti también te parece extraño porque tú eres muy futbolero, pero pienso en las personas que no son tan futboleras y que lo ven más un poco desde afuera. Y bueno, pues sí, pero encontré, digamos, o sea, apoyar a Brasil Uy, no. contra Colombia es medio raro y encontré gente, uy, ojalá nos gane Esa es la, Brasil y soy el más brasilero. Y ese yo es el pensaba hincha de como, radio, ese es el hincha de radio. O sea, re bien y porque se nota que están como preocupados por la situación y entonces quieren como que eso se refleje en el fútbol, claro, pero sí, si fueran como músicos, no, los metaleros, ay, ojalá se muera Iron Maiden en el avión para Colombia, una vaina así. En sí, cambio, tenemos esas líneas allá interrumpiendo el partido, o sea, que ojalá se acabara, tenemos un montón de gente protestando en el partido de la selección y lo más bello que se canceló esa Copa América, que iba a ser otra vez como cuando Pastrana hizo la Copa América acá, que estábamos en las masacres paramilitares y el godo este de mierda allá levantando la copa con Aristizábal. En cambio, o sea, es una cosa maravillosa que los hinchas, que las barras y que la gente en general haya dicho no, o sea, aquí no va a haber Copa América. Y aquí, o sea, incluso a los que no son futboleros les encanta toda la parafernalia, la euforia alrededor de la selección. Y eso es como una cosa también bien interesante. O sea, sí, es que sí, son modos como de resistencia política, me parece. O sea, tanto los chicos de las barras que se organizan para decir cómo van a hacer una copa acá si nos están matando, y también los que no son tan futboleros ni hacen parte de las barras y no son ni siquiera tan hinchas de sus equipos que digan, sí. pues no me importa la selección y ojalá gane Brasil. Como se me hacen como dos posturas políticas, ¿sí? Y eso, pues, rescatable, digamos. y a propósito de la selección Colombia y de esto que ustedes están diciendo, también siento que la selección Colombia, eh, sus éxitos son igual de ilusorios al bienestar social en el país. Y eso me parece medio chistoso, cruel, raro. Y es como uno no es bien consciente de que la selección Colombia medio no está a la par casi de ninguna selección importante en el mundo. Y que Colombia no es un paraíso, ¿sí? Como que esos estados de negación se me hace que se corresponden, ¿sí? Y ya me parece medio raro, ¿sí? Como... Sí, es como Es, juguemos a que sí. sí, o sea, la selección Colombia le empató en los 90 a la Alemania campeona del mundo, igual que no ganó Sí, nada, le metió 5-0 a Argentina y no ganó nada, y en Colombia hay una democracia firme. Y es ay, como sí. todo hacía lo mismo, como un estado de negación. Sí, es que los triunfos paupérrimos, eso es como el pan de cada día uno, de lo que se alimenta uno, como cuando uno es equipo cuando uno es hincha de un equipo chico. Oscar lo debe saber, o sea, cualquier triunfo es como, ¡oh, pucha, hicimos! ¿Sí? Pero digamos como que a mí me pasó que yo me hice muy consciente, por ejemplo, de lo fea que era Bogotá, que uno no cree, uno la ama muchísimo cuando no ha vivido en otra ciudad, cuando uno no se siente parte de otro lado, pero yo ya me sentí parte de otro lado, yo dije, uy, mierda, ¿sí? Y también sale uno y, uy, sí, los jugadores, también la ilusión de que ellos están en Europa, creo que ayuda a eso, ¿no? A que uno crea que es una gran selección y no, son grandes individuos con gran talento, pero Colombia es Colombia y su selección es un reflejo, así como dice Oscar, es que no es ningún paraíso.
y como siempre, o sea, los individuos son a pesar de lo que es Colombia y de lo que es el Estado colombiano sobre todo, ¿no? Sí, definitivamente son los individuos, eh, a pesar de Colombia. Y yo también estoy de acuerdo con que hay una sensación ahí, por el hecho de que nuestros jugadores, o pues muchos de ellos jueguen en el exterior, con que uno se sienta bien o se sienta jugando a la idea de un país o a la idea de ser una persona, al menos como en el mundo. Eh, bueno, pues yo quisiera como que ya entrando en esta fase final del podcast, pudiéramos hablar de un tema y es, no sé si ustedes creen que se puede hacer algo desde el fútbol, desde los lugares del fútbol, ¿sí? Esto es ser jugador de fútbol, ser hincha del fútbol, eh, hacer parte de una barra organizada del fútbol. Si estos lugares que ofrece el fútbol pueden servir para transformar de alguna manera las cosas que vivimos, ¿no? Las realidades, la realidad social colombiana, eh, incluso en sus dimensiones también políticas y económicas. No sé ustedes cómo lo ven, y también pues qué opinan de que los jugadores de fútbol tengan una posición política, ¿no? Porque pasa con ellos lo que pasa con los artistas. Y es que mucha gente dice, bueno, pero es que los artistas no tienen por qué tener una postura política, ¿sí? No sé ustedes qué opinan y cómo lo ven. Bueno, sobre la primera parte de la pregunta, si se pueden hacer cosas desde el fútbol, pues yo estoy convencido de que sí, como jugadores, hinchas, eh, televidentes, directivos, hay muchos ejemplos, jugadores que se han opuesto al fascismo desde su papel de jugadores, con camisetas debajo de sus uniformes cuando celebran el gol con algún mensaje antifascista, este tipo Sí. de ejercicios que hacen ahora en contra del racismo, arrodillándose y buscando un fútbol inclusivo, pues está hecho ahí. Directivos como de clubes como el San Pauli, pues le apuestan por clubes antifascistas, antirracistas, clubes que no sean Ujú. homofóbicos. Y desde los hinchas, que es como lo que me ocupa a mí, eh, yo creo que también, pues un claro ejemplo es estas inclusiones del barrismo en la protesta social, ¿sí? Las barras bravas de los equipos bogotanos, caleños, antioqueños, del Junior, ahí como utilizando unas estructuras ya formadas, ¿sí? Las barras en Colombia están Ujú. asociadas a o sea, a la lucha con la policía por muchos escenarios, entonces ya están muy organizados para poder combatir como en un escenario de represión. Entonces, que por eso muchas de las barras conforman las primeras líneas. Entonces, pues eso es un aporte muy desde estructuras ya organizadas de las barras. Yo creo que también desde el consumo. Eh, cuando yo les decía esto de la página pirata, también he visto muchos futboleros como no, yo no voy a ver estos partidos en estas cadenas de televisión, no voy a escucharlas en estas cadenas de radio, sino que voy a ir a medios alternativos. Eso también me parece como una forma de resistencia y sí, como en esa primera parte, yo creo que el fútbol sí está todo, es un escenario pues muy. Bueno, usted ya mencionó algunos, o sea, pero obviamente los ejemplos no son pocos desde los jugadores y las instituciones, ¿no? O sea, ya mencionó, por ejemplo, a San Pauli, pero también está el Rayo Vallecano, está Livorno, está Lucarelli, hay muchos ejemplos y digamos que el fútbol no solo es como una forma de actuar, o sea, no es un paralelo, sino que los mismos clubes han sido espacios comunitarios, han sido espacios de formación de una comunidad crítica y eso es una maravilla. O sea, creo que los clubes argentinos llenos de anarquistas, los españoles, los italianos y también, digamos, como ya hablando como de acciones específicas, por ejemplo, hay una cosa que yo vi muy de cerca y era los hinchas de Beşiktaş, Fenerbahce
y Galatasaray uniéndose contra Erdogan, contra el presidente Erdogan, Erdogan les decimos acá, eh, en las protestas de 2013. Y era una cosa pues que ellos se siguen matando al sol de hoy, pero para eso se unieron y entonces los diseñadores armaron un solo escudo con los escudos de los tres y hay cosas así muy interesantes que pues digamos que jugadores y clubes e hinchas pueden hacer, pero lo que quería como sobre todo resaltar era como ese espacio comunitario, o sea, hay muchos espacios comunitarios que se forman desde el fútbol, hay clubes populares y también hay una especie de trabajo popular, digamos que no es en base al fútbol, pero que es paralelo, o sea, que un trabajo popular incluye una escuela de fútbol cada 8 días, que incluye regalar balones, que incluye hacer una cancha para el barrio, y que esos espacios me parecen como de lo más interesante, obviamente al lado de estas barras que se unen a protestar y a tratar de como luchar contra el establecimiento, contra el Estado, si les quiere hacer algo, si les quiere quitar derechos, etc., etc. Y a mí me Estás parece algo muy importante de lo que dice Leo, y que nos lleva a la siguiente pregunta, y es cómo que el fútbol, o sea, el fútbol no solo es reflejo, el fútbol es una realidad que hace parte, digamos, de lo más, de la otra realidad o de toda la realidad. O sea, no es como un escenario paralelo. Y entonces, en esa medida, lo que se hace en el fútbol, pues se hace en la realidad. Y siento como, o sea, el simple hecho de que exista Cuadrado o de que Rigo gane una carrera de ciclismo, pues eso ya es una transformación de la realidad y ya implica unas acciones políticas. Mm, Claro, y a Juan Fernando le mataron el papá dentro de la guerra civil colombiana, es decir, no es una cosa como de que porque es fútbol está como fuera o paralelo o ni siquiera ligeramente alejado, es parte de. De hecho, me hizo acordar de que Cristiano no quería Coca-Cola y eso pues le costó 4.000 millones de dólares a la compañía, ¿no? Ah, sí. sí, 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 claro, hay unas implicaciones eh, como en los artistas, que era lo que decías, María Alejandra. Y en últimas también, la gran implicación política del fútbol es jugar bien, es ganar, siento yo personalmente, como desde los jugadores, ¿sí? Igual en los artistas, pues como ser buenos artistas, imagino. Y eso digamos, como no, yo siento que es complejo el asunto de el artista no tiene ninguna posición política o si la tiene y la mete en su obra, sino que la obra igual es resultado de lo político y lo que el artista quiere meter. O sea, que la obra y el fútbol no son repositorios de unas ideas políticas que uno va y mete en el campo, sino que pues estas personas son personas. ¿Sí? No se ponen, digamos, en el fútbol es raro porque iba a decir que no se ponen el traje, pero pues sí se ponen el traje de futbolistas y declaran, o sea, y declaran lo típico e igual en todas las ocasiones, que saben que hay unos guiones y se esperan unas cosas de ellos, pero pues el hecho de declarar lo mismo o de usar el uniforme de una manera y no de otra, o de tener una camisa debajo, no de otra, o no de tomar Coca-Cola, como el caso este de Cristiano, pues ya tiene unas implicaciones políticas. No tienen que salir a decir, estoy en Vote por este contra de, partido, sí. exacto, no la política como una militancia. Sí. Eh, Sí, Ujú. yo estoy de acuerdo contigo, Oscar, y recuerdo mucho pues las declaraciones que ha hecho, por ejemplo, Nairo Quintana, pues varias veces a propósito de la paz en el país. Y yo me pregunto, eh, esto me hace preguntarme dos cosas, ¿sí? La primera es que no sé, no sé si en el fútbol hay una presión mediática mayor que hace que de pronto ciertos jugadores no se sientan libres de expresar su postura o su sentir frente a algo. Em, Esto teniendo en cuenta que, claro, pues yo, digamos, yo como colombiana, a mí se me haría muy,
pues muy bacano que jugadores pues tan importantes para nosotros como James, por ejemplo, pues salieran a decir unas cosas muy contundentes en términos, sobre todo en términos de reconciliación, ¿sí? No se trata como de, si no se trata de pronto de visibilizar, bueno, es que en Colombia está pasando una violencia, y es que sí nos estamos matando, y es que sí están pasando unas injusticias, ¿sí? A mí me parecería muy bacano que eso pasara. No sé si se lo podría exigir, ¿sí? No sé si es que usted debería hacerlo, pues no sé, no sé si yo se lo pudiera exigir, me encantaría que pasara, como ha pasado con Nairo, y eso me hace pensar que no sé si también el fútbol como fútbol, al ser algo como tan mediático y tener como tantos intereses económicos, hace que estas cosas pasen. Y pasan también con Sí. incluso algunos periodistas deportivos, ¿no? Em, Unos que, digamos, usan sus micrófonos muy abiertamente, tienen como una libertad política increíble, que suelen ser periodistas que están alineados con posturas gubernamentales y oficiales, digamos, pero otros periodistas que tienen una postura divergente, que quisieran decir cosas sobre la realidad del país, digamos que se sienten cohibidos de hacerlo, porque además puede que haya una presión de sus propios medios para decirles es que ustedes no pueden hablar de eso acá, ¿sí? A menos de que sean unos periodistas demasiado influyentes. Entonces, eso como que me hace pensar eso por ese lado. Sí, no sé si las propias como lógicas del fútbol tan ligadas a lo económico hacen que haya ahí como una censura un poco, una censura. Pues Ujú. sí, pues mira que yo creo que sí. Mira, hoy salió una entrevista con Roberto Velar en El Espectador. El man jugó en Junior, en Millonarios y en Once Caldas. Sí, grande, grande, El grande. paraguayo. Toca recordar que le di un título a Millonarios de Superliga en el Atanasio. Vi muy triste a la gente del Verde ese día. Y Alejandra, ¿te acuerdas lo que te dije de los equipos chicos? Eso, cualquier cosa Cualquier cualquier cosita, victoria es dicho. los llena de una manera superlativa y es complicado controlar esas emociones, pero por ejemplo, bueno, no, pero muy grande Velar, eso sí. muy grande, claro. Pero hoy había una entrevista de él en El Espectador y entonces él decía como, o sea, le preguntan eso literalmente y él dice, pero por supuesto. Y lo que me parece muy interesante, y otra pregunta, digamos como relacionada que le hicieron y que Carolina Sanín le hizo a Adriana Lucía, y digamos que la respuesta fue muy similar, era sobre la postura política y era como si deberían tenerla o no, y como, o sea, ¿por qué deberíamos no tenerla? ¿Sí? Lo que dice Oscar Sí, también, como, ¿no somos humanos acaso? Y se conjuga con esas lógicas y esa frase horrible de, vaya a jugar, que eso es lo que usted sabe hacer, vaya a cantar, que es lo que usted sabe hacer, calladito y corriendo se ve más bonito, ¿sí? Como cuando le dicen a uno, ¿sí? O sea, no se meta en problemas, no opine, no alce la voz, no diverja, porque es que, pues, lo matan. Y sí, pero no quiere decir entonces que se queden callados, ¿no? En ambas partes, porque y también quería decir como lo que mencionó María Alejandra de Nairo, porque hay como mensajes hacia la paz y al mismo tiempo hacia la policía. Y entonces le reclamamos a Nairo como si debiera hacer otra cosa y como si la posición política de él debiera ser la nuestra o la de los otros o qué. Y es como, bien problemático, pero me parece bien que sea problemático, o sea, que uno pueda cuestionar y que al mismo tiempo diga, oiga, ¿qué deberíamos exigirle a esta gente? ¿Quiénes son? ¿Y qué sí, tanto le exigimos a un deportista y no, por ejemplo, a otro político o a un presentador, ¿no? sí, sí. También, pues, por ejemplo, a Martín de Francisco, yo me imagino que lo echaron de RCN ya antes, o sea, se lo aguantaron muchos años porque era bien jodido y es bien jodido. Sí, es Y que, yo ahí, sí, eh, Oscar. sí, yo ahí, a mí, digamos, a mí me encanta algo del fútbol. Mm, y es lo azaroso del fútbol, ¿sí? Como que estos relatos comunes, yo me hice hincha de tal equipo por el color, vi en una tarde a este jugador hacer una chilena y me encantó. Como que el fútbol de alguna manera es un juego eh, asociado a lo bello y lo bello pues puede provenir de muchos lugares y ser muy contingente. Entonces uno prefiere a este jugador porque tiene melena o se pone las medias al tobillo y ya,
un poco lo que viene a estructurar este azar del fútbol es hacerse hincha de un equipo, que a uno le empiezan a gustar todos los de su equipo o a justificarlos, ¿no? O a, digamos, a hacerles el aguante si pasan por Millonarios o pasan por Santa Fe o pasan por Medellín, o bueno. Y digamos, en este azar, en este azar como del fútbol y de la idolatría un poco, digamos, yo estoy convencido de que no se le puede exigir a Nairo alinearse con unas posturas políticas, pero también sé que uno guarda jugadores como, esto suena muy cursi, en el corazón, o Sí, esos suena jugadores, terrible, pero sí. En el corazón, en el sí, corazón. esos Sí. jugadores de póster, del póster que uno tendría en la habitación, si no fuese demasiado como raro. Sí, y entonces como esos jugadores de póster, en mi caso, por supuesto están asociados al azar estético, a haber hecho unas cosas, haber hecho unos goles, pararse en el campo de unas maneras, haber declarado de unas formas. Sí, Y también ahora, como ahora en la adultez, pues tener unas posiciones políticas, claro. Es decir, como yo entiendo la fascinación de los argentinos con Maradona y, claro. y el nivel de su idolatría. Es decir, a mí, yo soy uno de los defensores, hablando de fútbol, en términos del juego, así como profe Vélez. Yo quisiera que hubiesen llamado a James a la selección, su zurda me parece impresionante, pero en el azar de las cosas, James no creo que entre en el póster de la habitación y No. si algo tiene que ver, no lo puedo evitar como desligarlo, esa foto con Pastrana y Uribe en el Bernabéu, haber pasado por Ah, el Real Madrid y, por ejemplo, Roberto Velar, que no ganó muchos títulos con Millonarios, o que le puede generar a simpatía, la simpatía de ustedes que, que son de Santa Fe. Eh, dígalo, no es ningún crimen. O sea, Más o menos sí da un poco de vergüenza, por eso me cuesta. Entonces, como claro, él, a pesar de no ser el jugador más ganador, sí genera una idolatría en mí y seguro también por su posición política. No se limita a esto, ¿no? Es decir, claro, hay glorias que no, glorias como Leider Preciado, sí, que nunca ganaron un título, pero que digamos Pero que su están en el lugar, corazón. sí, su lugar como ciudadanos y como humanos, de donde provenían sus cuerpos, el modo en que jugaban, también pues le genera una idolatría. Entonces siento como, no me gusta pensar en despreciar a Nairo porque apoya a los policías en unos escenarios o apoya la paz en otros, y eso no coincide con mi postura política, pero sí decir como que hay unos que van a ir en el póster. Y a pesar de esto, pues que es inaceptable, o sea, no por ser jugadores de fútbol pueden cometer crímenes, ¿no? claro, o Es sea, eso por un lado, es otra cosa totalmente distinta. Eso no justifica, o sea, una gran zurda no justifica un crimen. Y sí, pues es esto, no sé qué tienen para decir sobre esto. no, pues yo iba como en la misma línea, pero digamos pero yo creo que ya dijo y quería decir otra idea y es que hay otra cosa que me gusta del fútbol y iba por el lado que usted decía como que uno puede tener un ídolo que sea un líder que no necesariamente está asociado a lo político ni siquiera a su accionar ni a lo que dice. Y a mí me gusta que el fútbol es como una especie de religión arbitraria. O sea, yo sé que uno escoge por color, por ejemplo, que el Liverpool, que Santa Fe, que los equipos de izquierda, pero también entiendo que uno puede ser de Millonarios por muchas razones y que está desligado a muchas razones políticas que serían muy hartas de meter.
y que está en el disfrute mismo del deporte. Es decir, porque Santa Fe es un equipo bogotano, pero realmente poco tiene, digamos, la mayoría de los jugadores son traídos de otro lugar, las divisiones menores tal, y realmente como que a uno le puede alegrar mucho que pierda Millonarios o Nacional, pero al final tiene una cosa como de un amor arbitrario, ¿sí? Como el color, porque no le gusta a mi papá, porque no le gusta a mi mamá, o porque les gusta, por tradición, por otro montón de cosas que no necesariamente son políticas y que me parece que es como de lo liberador que tiene el deporte, de una identificación, así como decía usted, con el cuerpo mismo, con el color, y sobre todo cuando después de que uno va al estadio con la energía comunitaria, con esa cosa de 5.000, 10.000, 30.000 personas cantando una sola cosa. Y una sola cosa que es una fiesta y que no necesariamente, que a pesar de que tiene muchas cosas políticas, no es en el sentido electoral ni en el sentido ya regionalista, qué sé yo, bueno, eso también, pero como que igual uno puede ir a un disfrute de lo comunitario, de ese amor arbitrario y de esa fiesta. Y eso como que es muy áspero del fútbol y es eso, y hace que uno pues pueda disfrutar de ciertas cosas. Obviamente también uno disfruta, por ejemplo, en el Rayo Vallecano, y una vez metieron a un nacionalista ucraniano que era básicamente un facho. Eso muchos dicen que no, que bla, 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 que lo habían visto tomándose una, una foto con un póster de un nacionalista de los años 50, es decir, fascista. Y no, pero es que no, él era nacionalista y solo que era muy patriota. Bueno, pero también tiene eso, la afición es política, los jugadores a veces no, el amor a veces es arbitrario y todo eso es un juego maravilloso que lo hace a uno disfrutar mucho el fútbol. Es decir, sí, no le podemos exigir a Nairo, pero pues madre, a uno le da mucha alegría verlo pasar por allá y uno se puede sentir muy identificado con Egan, que uno tiene la misma nariz y la misma mamá y la misma foto así en los años 90, ¿no? Ya me fui lejos. No, sí, sí, total, No, o de sea, acuerdo. yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, como es extraño ese componente que el fútbol es un juego y tiene unas implicaciones muy importantes a la vez, ¿sí? Y Sí, digamos, no se le puede exigir nada salvo lo que se le exige a cualquier ciudadano, a un jugador de fútbol, ¿sí? ¿Y por qué? Porque también pasa ahora. Este asunto de que uno se puede alinear en términos de coherencia con esto que decía usted, entonces me gustan los equipos de izquierda o los equipos azules o los equipos capitalinos o no sé, un montón de ideas para hacer coherente, ser hincha, pero el fútbol en última sí es, como usted decía, una religión arbitraria, que era lo que intentaba decir yo con el azar, y, y pues tiene que ver todo con el juego mismo. No, no, es decir, este programa no excluiría a todos los hinchas del Real Madrid o algo así. sí, No lo exacto. sé, como hay muchas razones, como usted dice. Y algo muy, Y muy increíble a propósito de eso es que, pues por ejemplo, viendo ahorita las barras bravas de Colombia en el paro, digamos que escenarios donde han habido conflictos, pues fundamentalistas por ser hincha o no ser hincha de un equipo, Mm, eh, han ujú. aparecido en el marco del paro nacional como espacios para encontrarse, es decir, estos enemigos del fútbol que incluso pues han estado en confrontaciones violentas entre ellos, que pues tantos jóvenes que bueno, se han asesinado, digamos, en el marco de la fiesta del fútbol, se han encontrado en el paro nacional para una exigencia conjunta de derechos. Y eso es muy interesante porque un poco es manejar esas dos dimensiones, ¿sí? Como esa dimensión de hincha, de ser hincha y ese amor intransigente que sumado a unas causas como sociales y de contexto muy profundas en determinadas personas, pues pueden llevar incluso a la violencia. Y paralelamente igual de todas maneras como una exigencia de derechos y al sumarse como a un llamado, digamos, de muchas personas para que las cosas cambien en el país. Entonces, eso es algo como que me inquieta. Y otra cosa que me inquieta es que yo pienso en Carlos Antonio Vélez, que él me molesta tanto cuando se pone a hablar de política y cuando utiliza los micrófonos para hablar de política,
Entonces me indigno, ¿no? Y ahí entro yo como en un cortocircuito porque yo digo como, bueno, pues qué bacano sería que los futbolistas se vincularan un poquito más y hablaran más de política, ¿sí? Pero a la vez me da rabia que Carlos Antonio lo haga, ¿no? Y eso también me hace pensar en cómo nosotros manejamos nuestras expectativas respecto a la participación en lo político desde el fútbol, ¿no? Porque incluso uno muchas veces cae eh, en censurar al otro, ¿no? Y pensaba en Carlos Antonio y yo decía, bueno, no, o sea, yo me justifico a mí misma diciendo como, es que el criterio sí tiene que ser la dignidad humana, ¿sí? Y el criterio tiene que ser la justicia social. Em, y entonces por eso Y no digo, pues me estás mal, enoja, o sea. y digo, ¿cómo me enoja que lo diga, sí? Y lo sé, pero también es interesante cómo pensarse entonces, cómo se da esa participación, ¿no? Porque igual podrían estar los micrófonos y las cámaras abiertas para cualquier tipo de postura que no necesariamente sea la postura de la dignidad humana. Claro. Eh, Es que ahí entra lo de no toda opinión vale, ¿no? O sea, es que sí, o sea, como que si tú opinas que las mujeres deberían quedarse en la casa cocinando y pues yo no te tengo que respetar porque sea tu opinión, ¿cierto? Pero, o sea, sí es un ejercicio complicado, ¿cierto? Porque sí sería bueno, digamos, yo creo que la antítesis de Carlos Antonio Vélez sería Martín de Francisco, y uno es feliz oyéndolo hablar cuando se sale del fútbol. Bueno, cuando dentro del fútbol, obviamente, maravilloso, pero cuando se sale del fútbol también, entonces, como que alguien podría decir que no, es que a uno solo le gusta oír el que está de acuerdo con uno, pero es que ahí está lo que tú dices, es el criterio de la dignidad humana, ¿sí? Entonces, alguien, por ejemplo, eso, hasta los comentaristas de ESPN dicen, oiga, no podemos jugar en Colombia, oiga, mire lo que está pasando en Colombia, el fútbol no puede pasar en estas condiciones. Pero hay otro y dice como, no, los vándalos, eso vale huevo, esos son guerrilleros, eso es que Petro les está dando plata y quién sabe qué tipo de armas para hacerlo. Entonces, bueno, ese ya es otro tema, ¿no? Y deberíamos sí, dejarlo para otra cosa, ¿sí? Pero pues es que no toda opinión vale, ¿no? O sea, no cualquiera viene y dice que es que Hitler fue un héroe y entonces tenemos que respetarlo porque es su opinión, ¿no? Siempre exacto. Hitler como O sea, y eso me lo hace pensar superlativo. que no sé por qué uno asume, a mí me pasa, no sé por qué yo asumiría que los futbolistas, es decir, tal vez también no dicen, bueno, no, es que uno cómo asume que una persona piensa Bótelo, de alguna bótelo. manera, ¿sí me explico? Como no, pues a mí me encantaría que James se vinculara más y dijera alguna vaina, pero yo no sé si James lo piensa, ¿sí? Yo no sé, ¿sí me explico? Entonces no sé si a veces uno también como que idealiza mucho a la gente esperando algo, em, porque esto de ir transformándonos socialmente en tantas cosas es una cosa muy complicada, ¿sí? Y no sé si a veces también uno tiene unas expectativas que desafortunadamente pues no se cumplen, ¿sí? Bueno, yo tengo ahí como dos comentarios, primero sobre lo de Carlos Antonio y como esas vacas sagradas que despolitizaron el fútbol en Colombia, porque es muy ese discurso que comparte esa generación, como de no mezcle política con fútbol, ¿sí? Eh, y entonces yo siento, con Carlos Antonio me pasa lo que me pasa con los chats de WhatsApp de la tía. La tía como, bueno, en el grupo familiar no mandamos cosas de política, pero la tía sí puede mandar cosas de política. O sea, lo que ella reconoce como política es lo Lo que es bueno. distinto, sí, es lo que es distinto a lo que ella piensa de política. ¿Sí? Sí, Entonces, como libramos el grupo de política, pero hacemos un comentario sobre los manifestantes del paro. Entonces uno dice, uy, pero ¿qué pasó ahí? Yo siento que con Carlos Antonio mi problema no es que tenga opiniones contrarias a mí o este tipo de personajes, sino que tienen el control total de lo que se dice. Y pues aparte, en Colombia también pasa que solo tener, o sea, el canal deportivo es uno solo, transmite todo. Carlos Antonio entonces sale en una emisora y sale en este canal y está, o sea, y está muy alineado con esta intención de la UEFA, de la FIFA, de el fútbol no es un escenario de lo político, y pues, pues como hemos visto, sí lo es también, no solo de lo político.
Y frente al otro tema, que era esta idealización de la que hablabas, María Alejandra, hay algo increíble en el fútbol y es que sobre si importa ser bueno o malo. ¿Sí? No se trata solo de posturas políticas. O sea, hablamos o sea, idealizamos a unas personas, pero con el presupuesto, o sea, idealizamos a los buenos. O sea, no vamos a estar hablando de las posturas políticas del lateral izquierdo, De un suplente. Ajá, sí, de un sí, suplente, ajá. exacto, sino como No. de uno le pides a James por su zurda. También, por ejemplo, me pasó que, como les contaba, estaba todo como con falta de entusiasmo viendo los partidos de la selección Colombia y vi el golazo de Luis Díaz a Brasil. Y pues Uy, qué qué golazo, golazo. me sacudió. Entonces, o sea, como que me trajo unos sentimientos, me emocionó, como no me había emocionado un gol de la selección hace mucho tiempo, y no me emocionó por lo político, no tengo ni idea, Luis Díaz, qué, pero fue un golazo. O sea, fue un golazo y eso determina en el fútbol. Y me encanta que eso Claro, determine, porque no es sí. como, no es una idealización sobre un suplente, como dice Leo. Sí, vale. Yo la última cosita que quería decir ahí sobre la política, y es que el fútbol tiene esa trampa de lo nacional, de que lo ideológico no es ideológico, o sea, que pasa como si fuera algo natural. Entonces, últimamente, lo que más me da duro de ver fútbol es a los narradores diciendo, vamos, mi selección, hay que juntarnos todos, esta es la cara de Colombia, Ay, esto es no sé qué. Eso es lo más duro, o sea, eso es como lo que uno dice, es demasiado chocante, ¿sí? Porque estamos viendo un partido así como con el gol de Luis Díaz nos vamos a emocionar. O sea, el que no se emocione con ese gol tiene el alma de hielo. Sin embargo, no quiere decir que es que todos estemos unidos y tranquilos y bien. Y entonces todos somos una gran comunidad unida, alegre y pues con un bienestar maravilloso y nos sentamos todos a ver el gol. No. Entonces como que ahí sí salen, o sea, hay un montón de comentarios que obviamente, entre comillas, no son futbolísticos o que igual siéndolo, tienen otro montón de implicaciones, pero que están normalizados dentro del discurso nacionalista, que es como de las grandes maldiciones. Pero bueno, bueno, pues Y la selección nacional es una selección. O sea, sí, sí. es una selección, se eligen unos, no es la nación, ¿sí? Y no somos todos y no es el equipo de todos, como por ahí he escuchado en radio, como el equipo de Ay, todos. No, es una selección no. y obviamente representa, digamos, representa y pues la representación en últimas también es una exclusión de otros y pues más en países como Colombia. sí, Sí, que en últimas de pronto lo que las cosas que nos deberían ahí sí unir como colombianos en ese discurso de la unión, que aparte es súper homogenizante y extraño, pues sí serían últimos encaminados a tener una justicia social, a vivir todos en dignidad y difícilmente eso lo dará el fútbol. Pues es como, sí, muy eh, complicado. es complejo eso, pero entonces, bueno, pues definitivamente este tema de la selección Colombia, del fútbol en lo político, del fútbol que ha transitado también en el paro nacional en Colombia, pues tiene muchísimas cosas de las cuales podemos hablar durante muchos programas. Pero bueno, para este podcast pues ya se nos agota el tiempo. Pues agradecemos a Leo, a Oscar, por este primer podcast Y a María que Alejandra, lanzamos y a mí misma, gracias por este primer podcast de Ya viene la manada. Y bueno, pues ya para terminar, yo quisiera preguntarles, así como lo habíamos hablado de pensar en resultado como una postura política, ¿cómo le va a ir a la selección con Uruguay? ¿Gana, pierde o empata? ¿Ustedes qué dicen? Oscar. Pues yo espero que gane, es increíble que todavía espere que gane. Esos 11 manes, o sea, yo espero que gane, sí. Eh, en el Mundial pasado, una escritora uruguaya por ahí escribió un tuit que decía como que en el Mundial de Poesía Perú ganaba sobrado, ¿sí?
Y entonces yo me puse a pensar, uy, en el Mundial de Filosofía gana Alemania y también el Mundial de Fútbol. Y bueno, y entonces, pues si es como por el Mundial Social, Uruguay debería ganarnos por goleada, pero por Ah, goleada. sí. Igual, y a pesar de eso, no, pues espero que gane la selección Colombia. Leo, Ay, yo también quisiera que ganara, sobre todo porque quisiera que perdiera después. O sea, como que, que hubiera esa emoción de, uy, vamos a hacer. Y esa selección siempre tiene una cosa interesante, muy colombiana, es que falta el centavo para el peso. Y como que en el mismo sentido que lo dice Oscar, creo que es que no merecemos ganar tanto, y suena feo, pero tanto futbolística como socialmente, creo que el equipo es otra cosa y lo tenemos muy arriba. Y quisiera como que la gente se ilusionara y que hubiera un poco de ese contagio de, ay, podemos ganar, y que no ganáramos. Porque no se puede, porque falta muchísimo y porque sería una vaina jodida que ganáramos así, que hubiera, sí, que qué mamera ganar esta Copa América tan llenos de sangre, porque como dijo Oscar, pues no es como que hace 4 o 5 años estuviéramos muchísimo mejor, pues tampoco, ¿no? Eso es una constante como desde que Colombia es Colombia. ¿Y tú? eh, pues sí, yo me inclino también porque la selección, estoy un poco más con Oscar en esto, espero que la selección gane, aún sabiendo que no lo mereceríamos si lo ponemos en términos como del contexto social del país. Pero bueno, pues vamos a ver entonces qué pasa. Y pues gracias a todos por acompañarnos en esta previa de Ya viene la manada. Nos seguiremos escuchando por ahí y hasta la próxima entonces.